Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Comenzamos el último vídeo de este año de 2024. Por lo tanto, acompaño el vídeo de mis mejores deseos para quienes me han seguido en esta serie de un feliz 2025. Hoy vamos a empezar con el tema de la Biblia. Fíjense que primero vimos las ciudades sagradas, luego vimos los personajes creadores de las religiones y ahora entramos en el tema de los textos sagrados, empezando por la Biblia judía o Antiguo Testamento, que es el más importante porque es la base de las tres religiones, del judaísmo, del cristianismo y del islam. Entonces le vamos a dedicar creo que 4 vídeos. Hoy vamos a arrancar con este en que vamos a cubrir las primeras partes de la Biblia, desde el Génesis y sus relatos de la creación hasta la instalación de los israelitas en Canaán. La Biblia, como los evangelios y como el Corán, relatan sucesos que son pretendidamente históricos. Por lo tanto, pues obviamente tarde o temprano, en el caso del Corán más tarde que temprano, los investigadores, los arqueólogos, los científicos debían abordar el tema de si esos relatos históricos eran verdaderos y si no lo eran, por qué habían surgido, con qué propósitos. Entonces, en el siglo XIX hubo bastante cuestionamiento de la Biblia. Lo había habido también antes, pero en el 19 fue muy fuerte y aquí les voy a mostrar algunas figuras que me han parecido importantes, aunque hubo muchas otras. La primera es Julio Wellhausen, con su libro Prolegómenos a la historia del antiguo Israel, publicado en 1885. Su importancia, entre otras cosas, estriba en dos hechos. Hasta esa época se creía que los 5 primeros libros de la Biblia judía, el Torá o el Pentateuco, habían sido escritos por una sola mano y esa mano era la de Moisés, excepto el último capítulo del Deuteronomio en que él fallecía. Y Wellhausen, aunque no fue el primero, sí fue el que con más contundencia relató que en la Biblia, en los 5 primeros de la Biblia, había varias manos. No era un libro escrito por una sola mano, había varias manos. Había lo que él separó esas manos en 4 grupos. Entonces él decía, aquí hay un documento que él le llama J, porque hablan de Dios como Jehová. Otro documento, él, porque hablan de Dios como él era el dios cananeo más importante. Entonces, coincidencialmente, los autores del libro Y, de Jehová o de Yahvé, correspondían con la parte del sur, con el reino de Judá, y los que habían escrito llamando a Dios él, estaban en el norte, en el reino de Israel. Otras manos que escribieron la Biblia según él fue la fuente D, que él llamó Deuteronomio. Y otro conjunto de escritores son los que él llamó Priest, por los sacerdotes, los que habían escrito el Levítico y otras partes en donde aparecen leyes religiosas. Posteriormente se le agregaría a esa división que hoy día pues siguen todos los autores, una fuente final que era la fuente R redactor. Entonces, claro, eso era muy importante en la época porque para muchas personas hasta ese momento era acto de fe creer que Moisés era el autor de la Biblia y un personaje de una talla intelectual enorme como era Julio Wellhausen. Les dijo por primera vez que no y lo explicó muy bien. Además, él, y en eso fue seguido hasta hoy por muchos investigadores y arqueólogos, creó la tesis
de que, aunque algunos libros como Reyes, Josué, se habían empezado a escribir en el siglo VII o a finales del siglo VII, en la época del rey Josías. Se habían vuelto a reescribir con cambios muy importantes en la época del exilio y se habían dado a conocer después del exilio, o sea, en los años 500 y algo, siglo VI, cuando Moisés es del siglo XIII. Entonces ven que había 7 siglos de diferencia entre la redacción pretendida hasta ese momento de la Biblia judía, Moisés, siglo XIII, finales del siglo XIII, y después del exilio, siglo VI. Siglos antes de nuestra era en todos los casos. Otro autor que tuvo una gran trascendencia en el mundo anglosajón y quizá en otras partes fue el obispo John William Colenso, un personaje fascinante. Colenso, inglés, fue enviado por su iglesia anglicana como pastor a predicar en Natal, que hace parte de África del Sur, y con el título de obispo, o sea, en misiones. Tuvo muchos problemas al principio porque la religión protestante en esa época, y aún hoy día en parte de ella, en la parte evangélica, pretendía que la Biblia judía debía considerarse cierta literalmente. Todo era totalmente cierto, no había nada alegórico ni nada que se pudiera cuestionar, poner en duda. Entonces él empezó a explicar la Biblia a los zulús, los nativos de Natal, y él cuenta que le dijeron: oiga, ¿usted pretende que nosotros creamos eso, que eso pasó realmente? Y él al principio decía: sí, lo tiene que creer, la fe lo obliga a creerlo. Pero poco a poco se dio cuenta de que quizá era normal que la gente no aceptara su predicación. Y cambió sus lentes. Se sacó los lentes de la fe y se puso los lentes de la razón. Y empezó a estudiar la Biblia bajo una óptica diferente. Su libro, que lo tenemos aquí, el Pentateuco y el libro de Josué, se publica en 1860. Una polémica enorme, porque él, en una forma muy meticulosa, estudia los detalles de la Biblia y los pone en duda. Entonces él estudia, por ejemplo, en el relato del Éxodo, que pues 603.000 personas, como dice la Biblia, 630.000 varones en edad adulta, o sea, sin contar niños y mujeres, que llegaríamos a 2 millones, no habrían podido atravesar el Sinaí, no habría habido suficiente alimentación para ellos, para el ganado, porque había un ganado abundante. Hace cálculos minuciosos de cuántos bueyes se necesitarían para llevar las tiendas para alojar a 2 millones de personas, y eso da unas cifras increíbles. Él va viendo que ese número es imposible y hace un cálculo partiendo de los 70 personas que participaron en la marcha desde Palestina hacia Egipto. Y entonces esas 70 personas, aplicándoles una tasa de crecimiento demográfico, llega a la conclusión que la época del Éxodo hubiera sido apenas unos 3.000 o 3.700 y no unos 600 y pico mil. También él mira que el sumo sacerdote Aarón y sus 2 hijos, que eran los únicos sacerdotes, no tenían ninguna posibilidad de atender el número de sacrificios que había que hacer en el templo cada día según mandaba la ley. Pues él llega a una conclusión en el libro, que es la siguiente, y que la pone además como introducción. Dice: nosotros vamos a proceder ahora, por medio de varios ejemplos, a mostrar que los libros del Pentateuco, en la forma en que relatan las historias, contienen importantes contradicciones
y contienen tal cantidad de imposibilidades que no pueden ser considerados como narrativas históricas como hechos históricos. Entonces él rechaza que eso haya podido suceder de esa manera, y eso causó una enorme controversia. Sus colegas en Natal, los obispos de Natal, trataron de expulsarlo. La Iglesia anglicana lo protegió porque vio que sus razonamientos estaban muy fundados. Wellhausen y el obispo Colenso hicieron crítica textual. Ellos trabajaban con los textos, no tenían otra cosa, pero hubo también en ese siglo importantes avances arqueológicos. Uno de ellos fue el descubrimiento y traducción de una cantidad enorme de tablitas cuneiformes, escritas en barro cocido, en las ruinas de Nínive, que había sido una de las capitales del imperio asirio, por parte de George Smith. George Smith encontró que todos los relatos del Génesis, que se creían hasta ese momento escritos por la mano de Moisés, como relaté, estaban ahí en esas tabletas. Ahí estaba la creación del mundo, del hombre, de los animales. Ahí estaba la caída del hombre por la serpiente que tentaba a Eva. Ahí estaba el diluvio universal, el barco en el que el Noé, que aparece en esas tabletas, obviamente con otro nombre, reúnen el barco y al cabo de un tiempo va viendo, soltando palomitas a ver si regresan es que no encuentran nada, al final no regresan y entonces es que ya el diluvio ha pasado y pueden salir a tierra firme. Todo eso está en el suceso de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Están todos los relatos narrados en esos años 700 antes de nuestra era en el reino asirio, pero dejan constancia esas tabletas que lo que se está copiando son relatos babilónicos que proceden en realidad, según los estudios que han hecho los investigadores, de los años 2000, 1800 antes de nuestra era, es decir, varios siglos antes del nacimiento de Israel, del éxodo de Moisés. Todo eso era una copia que los israelitas obviamente habían encontrado durante el exilio de Babilonia y lo habían incorporado en sus libros que después formarían la Biblia. Aquí tenemos, por ejemplo, en el libro original se encuentran varios grabados tomados de las tabletas que narran lo mismo que narra la Biblia. Aquí está el árbol de la vida, el árbol del saber del bien y del mal, y ahí están Adán y Eva, y ahí está la serpiente que va a tentar a Eva. Y así sucesivamente. Era claro que era una copia, esos relatos de la creación, de la caída del hombre, del diluvio, de la Torre de Babel, eran unas copias de documentos babilónicos que los asirios, que los israelitas habían conocido durante su exilio en Babilonia. Y otro autor muy importante, 1882, fue Thomas William Dwan, porque extendió el análisis que había hecho Smith. Estaba basado en lo que él había encontrado básicamente en Nínive, en su primera expedición. En la segunda expedición amplió, pero este señor Dwan encontró que esos mitos que están en el Génesis, que están en las tabletas sumerias babilónicas, estaban extendidos en todo el Levante y el Oriente Medio. Hacían parte desde mucho antes de la creación de Israel, de la cultura del Levante, del Próximo Oriente, incluso del Oriente. Entonces, eso causó bastante perplejidad en el mundo religioso, porque no era fácil de admitir que, como Colenso decía, el relato del Éxodo estaba lleno de contradicciones y de incoherencias. Y no era fácil admitir que el Génesis era una simple copia, y no era fácil admitir que Moisés no había participado en todo eso. Entonces,
el mundo protestante principalmente, el mundo protestante norteamericano, empieza a hacer grandes inversiones para excavar en Israel y encontrar que la Biblia tenía razón, que lo que la Biblia narra había y hay que tomarlo literalmente. Aquí están las dos figuras de lo que se llamó la arqueología bíblica. Una es William Albright, al que se considera el creador de la arqueología bíblica. Trabajó desde los años 1930 hasta su muerte, creo que en 1971, hizo una cantidad de excavaciones enorme. Y el otro es el líder en Israel de la teología, de la arqueología bíblica, y Yigael Yadin, a la vez arqueólogo y general. Dos personajes fascinantes. William Albright decía que si no se podía probar que todo lo que la Biblia relata es históricamente cierto, la fe se derrumbaría. Entonces él se dedicó durante muchos años a probar que lo que la Biblia relataba había que tomarlo literalmente. Pero lo hacía con una técnica que se llama razonamiento circular. Él trabajaba con la Biblia en una mano y el azadón en la otra. Entonces, si él encontraba, por ejemplo, en el caso de Jericó, si él encontraba que donde la Biblia sitúa a Jericó había unas ruinas de murallas, esas son las murallas que derrumbaron los israelitas cuando atacaron Jericó. O sea, la Biblia había servido para validar que esas ruinas eran de Jericó. Y a su vez, el haber encontrado esas ruinas, le daban la razón a la Biblia. La Biblia validaba el hallazgo y el hallazgo validaba a la Biblia. Entonces, claro, de esa forma se fueron validando como fruto de la conquista las ruinas de muchas ciudades que él excavó. Recuerden que cuando vimos el tema de Jerusalén y sus grandes reyes, David y Salomón, vimos cómo este señor Albright y Yigael Yadin antedataron en un siglo los descubrimientos en varias ciudades importantes para mostrar que cada vez que se encontraba un gran palacio o unos grandes establos, esos eran los establos famosos del rey Salomón, que la Biblia se dice que tenía unos establos enormes. Cada vez que se encontraba un gran palacio, ese palacio lo había construido el rey David, el rey Salomón. Y luego, cuando las cosas cambiaron y se empezó a hacer arqueología científica, se encontró que todo lo que ellos habían datado en la época, en el siglo X, en la época de David y Salomón, pertenecía en realidad al siglo IX, a la época de la dinastía Omrida, por el creador Omri, el rey Omri, en Israel, en el reino del norte. Entonces, lo mismo ocurrió ahora con los hallazgos de las ruinas de las ciudades conquistadas por Josué. Todas las ruinas que encontraron las situaron en la época de Josué, y años después, cuando se hizo arqueología científica, se encontró que no venían de la época de Josué, venían de épocas anteriores o a veces épocas posteriores. Por ejemplo, el caso de Jericó. Jericó había sido destruida en el siglo XV y sus ruinas habían sido destruidas en el siglo XV. Pero él vio ruinas de una muralla y obviamente eran del siglo XII, de la conquista. Eso hizo perder muchos años y muchos esfuerzos a la arqueología en Israel. Pero en los años 70 las cosas cambiaron. Usando justamente avances científicos norteamericanos, la arqueología que se desarrollaba en Israel empezó a ser multidisciplinaria, a asociar a profesionales de la botánica, de la geología, de la zoología, a involucrar a profesionales de la datación por carbono 14, a los mapeos aéreos, etcétera, etcétera. Y eso permitió datar verdaderamente
las ciudades supuestamente destruidas en la conquista de Josué y mostrar que no era el caso, no había habido tal conquista. Entonces, los profesionales que conforman líderes, creo yo, aunque eso es una opinión personal, la nueva arqueología, que así se llama, la nueva arqueología, antes era la arqueología bíblica, a partir de los años 1970 se habla de la nueva arqueología. Son un norteamericano, William Dever, y un israelita, profesor de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, Israel Finkelstein, del quien ya hemos mencionado. Entonces, vamos a ver, a raíz de las investigaciones de la nueva arqueología, cómo se interpretan hoy día los eventos históricos narrados en los primeros libros de la Biblia judía. La saga de los patriarcas, en primer lugar. La hipótesis de Albright era que esa historia de Abraham viniendo desde Ur de Caldea por el fértil creciente hasta Palestina, eso coincidía con una invasión amorrea que había habido en esa misma época. Según la Biblia, la época de Abraham es en los años 2000 o 1800 antes de nuestra era, y en esa época hay en efecto una invasión amorrea. Entonces él dice, como Abraham era un amorreo, pues ahí está, la historia lo prueba. Hubo una invasión amorrea que vino desde Mesopotamia hasta Israel. Pero lo que encontraron es que era al revés, la invasión había sido desde Siria, porque los amorreos eran originales del desierto de Siria hasta Mesopotamia. Entonces, esa hipótesis se cayó, como se cayó la teoría de Albright de las similitudes culturales. Él se puso a comparar la cultura amorrea, que era la de Abraham, con la cultura mesopotámica, para probar que Abraham venía en efecto de Mesopotamia, pero al final se encontró que las similitudes que él encontraba existían entre todas las culturas y en todas las épocas y no explicaban nada. Además, se encontró que en esos relatos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, había un cúmulo de anacronismos. Se menciona mucho los camellos por el tema del comercio con los árabes, que ahora veremos. Los camellos son domesticados y empiezan a ser utilizados en esta región en el año menos 1000, mientras que ya hemos visto que Abraham es de los años menos 1800, menos 2000. Se hacen transacciones con monedas, incluso se pagan impuestos al templo con monedas, se compran tumbas con monedas. Las monedas, estamos hablando nuevamente de que los tres patriarcas pueden ser de los años 2000 hasta los años 1600 y las monedas se van a inventar apenas en el siglo menos 6. Entonces es claramente anacrónico. Y además, los pueblos que se mencionan en los relatos de los patriarcas, como los arameos, los filisteos, van a existir en el siglo XII. No son de la época de los patriarcas. Llamar a Abraham una persona que viene de Ur de Caldea en el año menos 2000 no tiene sentido, porque los caldeos llegan a Mesopotamia en el siglo VII o siglo VIII, o sea, 1300 años después. No existe el reino de Moab que se menciona en las historias de los patriarcas, y así sucesivamente. Finalmente, los arqueólogos e investigadores de la nueva arqueología ubican la historia de los patriarcas, el momento en que se escribe la historia de los patriarcas, en los siglos menos 8 o menos 7, y de la versión final en el exilio de Babilonia. ¿Por qué? Porque los pueblos que menciona empiezan a existir y a ser importantes en esos siglos. Además, se relata que hay un comercio muy fuerte a lomos de camello de productos que vienen del sur de Arabia, gomas,
resinas, ungüentos, perfumes, etc. Y eso fue típico del siglo -7, cuando Judá se incorporó como vasallo de Asiria en el comercio internacional de Asiria. Entonces ahí sí había fuertes desplazamientos de productos a lomos de camello que se han encontrado arqueológicamente y se han datado en esa época. A partir de ahí se cree hoy día que si Abraham, Isaac y Jacob existieron como historia o como leyenda, en realidad existieron en regiones distintas y quizá en épocas distintas. Abraham es un personaje de Hebrón, Isaac es un personaje de más al sur, de la Berseba, y Jacobo es un personaje de más al norte. Entonces quizá lo que hicieron los autores es, con los personajes que eran leyenda en sus regiones, del norte al sur de Israel, componer una saga familiar. Y eso se nota en varias cosas, por ejemplo, relatos que se repiten más de una vez, como Abraham entregando al faraón en Egipto a su mujer Sara, haciéndola pasar por su hermano, y luego Isaac hace lo mismo con su esposa, entregándola al rey filisteo, haciéndole creer también que es su hermana. Son historias repetitivas. Pero entonces, ¿por qué esa leyenda de los patriarcas? Hombre, es una leyenda que, si como vimos, que es la creencia universal prácticamente hoy, estos relatos se componen en el exilio y se dan a conocer después del exilio, en los años 500 y pico, antes de nuestra era, o sea, en el siglo -6. Es obvio que eso resulta muy cautivador para los carceleros de los israelitas en Babilonia. ¿Por qué? Porque los que les dicen esos relatos que los israelitas presentan a los babilonios que los han conquistado y los han desplazado a Babilonia, lo que les dicen es: nosotros somos como ustedes, venimos de Mesopotamia, de Ur, que era una ciudad de mucho prestigio. Nosotros tenemos el mismo origen que ustedes y tenemos el mismo enemigo, Egipto. Egipto nos subyugó, nos independizamos de él, es el gran enemigo de ustedes, es el gran enemigo nuestro. Y además se cree que no es por casualidad que las dos ciudades protagonistas son Ur de Caldea y Harrán en el oeste de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque son las dos ciudades donde había templos del dios Sin, que era el dios Luna, que era el dios que adoraba Nabonido, que era el rey de los babilonios en la época, o en una buena parte de la época en que estuvieron en Mesopotamia. Obviamente que alrededor de los patriarcas hay tantas historias y Hollywood ha difundido tantas leyendas que lo que tenemos presente como si fuera histórico es Abraham recibiendo el mandato de Yahvé de sacrificar a su primogénito, que al final Yahvé le dice que no, que más bien sacrifique una oveja, o el de Jacob peleando con un ángel o con Dios, y por eso se le cambia el nombre a Israel. Todas esas cosas pues están afianzadas y es muy difícil considerarlas como relatos míticos, pero eso es realmente lo que son. Ahora, cuando vimos el relato de el Éxodo y Moisés, y luego la segunda parte de dónde podía haber ocurrido el Éxodo, ya vimos las razones por las que se considera hoy día, pues en el mundo científico, de investigadores, académicos, arqueólogos, se considera
que no hubo ni cautiverio en Egipto de los israelitas, ni éxodo. Eso presentamos las razones y vamos hoy, pues, por si las han olvidado, a ver algunas de ellas, no todas rápidamente. No hay referencias en la historia egipcia o de ningún otro país a un hecho tan importante como el éxodo de unas 2 millones de personas desde el imperio más importante de la época y de la separación de las aguas y de la destrucción del ejército del faraón, que lo hubieran utilizado los enemigos del faraón, los hititas, etcétera, para invadirles inmediatamente. No se observa ninguna influencia cultural egipcia en el antiguo Israel. Antes de los israelitas, que supuestamente es a principios del siglo XII o finales del siglo XIII, cuando entran en Canaán, había una cerámica típica en Canaán, y esa cerámica típica es la misma antes y después de que los israelitas entren en Canaán. O sea, la cultura cananea no se cambia en nada porque hayan llegado los israelitas. Y eso se refiere a la cerámica, a las construcciones de edificios, a todo lo que compone la cultura. O sea, es claro que los israelitas tenían la misma cultura cananea porque eran cananeos. Más de 2 millones de personas no hubieran podido recorrer el Sinaí sin dejar trazas. Eso es lo que relataba el obispo Colenso. Pero es que si hubieran sido no 2 millones, sino unos centenares o unas decenas, con las técnicas actuales de la arqueología, se hubiera podido encontrar los restos de los asentamientos. No ha sido posible encontrar los lugares de paso del tránsito por el Sinaí del pueblo israelita. No nada. Cades Bernea es la ciudad en que permanecieron, según la Biblia, 38 años. No se ha encontrado nada en Cades Bernea de restos de esa época. Y además está el hecho de que, como las ruinas de Bet-Sham o Bet-Sheam en Galilea prueban, Egipto mantenía el control en la época de la conquista, de la supuesta conquista, porque Bet-Sham era un recinto, una fortaleza egipcia para controlar el norte de Israel, y las pruebas arqueológicas han mostrado que estaba en funcionamiento en la época de la supuesta conquista. Ahora veamos el tema de la conquista según los libros de Josué y de Jueces. El libro de Josué nos narra la destrucción total de 31 reinos en Canaán por el ejército de Josué. Y además en una forma supremamente violenta. En el caso de Jericó, por ejemplo, la Biblia, el libro de Josué dice: mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ya vimos que sí, había quedado arrasada 3 siglos antes. En el caso de Ai, la siguiente ciudad que toman después de Jericó, dice: después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y en el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai. Y así, ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad. En el caso de Maqueda, el Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes, nadie quedó con vida. La ciudad muy importante de Laquish, todos en Laquish murieron a filo de espada. Y les quiero leer, son como les dije, 31 reinos que todos se describen de esa manera, pero hay uno muy importante que es
el reino de Jacor o Jasor, que era... El libro de Josué narra que cuando Jabín, rey de Jazor, se enteró de todo lo ocurrido, llamó a otros reyes para que le ayudaran. Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de carreras. Bueno, pues los israelitas mataron a espada a todo cuando tenía vida, arrasaron la ciudad y le prendieron fuego. Todo lo que tenía vida lo arrasaron. No quedó nadie con vida en la ciudad de Jasor. Ahora bien, todo ese relato es pura fantasía y no se necesita la arqueología. Lo dice la misma Biblia, porque en el libro de los Jueces se relata que todo eso no ocurrió, así de sencillo. Es más, aparece otra vez con vida el mismo rey que acabo de comentar, Jabín de Asor, que había muerto con todos los demás, aparece vivito y muy vivito. Pero además, Jueces lo que nos menciona es que la conquista en la mayor parte no se pudo hacer. Los de la tribu, dice el libro de los Jueces, los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron matando a filo de espada a todos y luego incendiaron la ciudad. Eso es en el capítulo 1.8. Y en el capítulo 1.21, o sea, en el mismo capítulo de Jueces, dice: los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos viven con los benjaminitas en Israel. O sea, en el mismo capítulo te dice que los destruyeron y luego que no los destruyeron. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, el rey cananeo que reinaba en Azor. O sea, los israelitas que supuestamente habían destruido Hazor y al rey Jabín, ahora son entregados como esclavos al rey Jabín de Hazor o Hazor. Entonces nos narran en el capítulo 3, quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y jebeos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. O sea, no pasó nada. Lo que hubo es una ocupación pacífica, se juntaron los pueblos, los israelitas con los demás pueblos de cananeos, porque todos eran cananeos. Cananeos no es una etnia, cananeo es una referencia geográfica a ese país en el territorio comprendido entre el río Jordán y el Mediterráneo, y ahí vivían muchas etnias, y lo que dice el libro de los Jueces es que esas etnias cananeas se juntaron con los israelitas, que también eran cananeos. No hubo ninguna conquista violenta, en absoluto. Ahora bien, la conquista, como vimos en estos comentarios, que son solamente una pequeña parte, eso es difícil de entender. Si los israelitas ellos mismos eran cananeos, ¿por qué ese odio? Bueno, ese odio refleja la época post-exiliar, la época después del exilio de Babilonia, que termina en los años menos 530 y pico, cuando regresan a los exilados, o parte de ellos, a Israel. ¿En qué se escriben estos relatos? Estos relatos se están escribiendo en la época en que, como veremos cuando abordemos esos relatos, pero pues avanzando un poco, es la época, el exilio a Babilonia no fueron todos los habitantes, eso es imposible. A los que los asirios y los babilonios exilaban a la high class, al clero, a los jefes militares, a los escribas, a la gente importante, y dejaban a los campesinos en la tierra. Esos campesinos quedaron ahí desamparados y pues, se apoderaron de las tierras, las pusieron a producir, y 50 o 60 años después volvieron los que se habían exilado o sus descendientes y dijeron: esto es nuestro,
y prohibieron personas que se habían vuelto del exilio, les prohibieron casarse con los habitantes de la tierra, crearon una separación, un clasismo total, se apoderaron de las tierras y tomaron el control de la población. Y como eso obviamente no fue bien recibido por la población que existía en Israel, pues se produjeron fuertes enfrentamientos. Y en ese clima se escribe el libro de Josué, que se recrea en la matanza de los habitantes de Canaán. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió realmente en vez de la conquista? La ocupación pacífica, de repente hubo algún altercado, pero mayormente pacífica, como relata el libro de los jueces. Este gráfico lo vimos en su momento, es para mostrarles que Palestina tiene una parte montañosa, dividida por algunos valles, principalmente el de Jezreel, y una superficie plana colindante con el Mediterráneo, que es mucho más fértil. En la parte montañosa la agricultura era muy complicada, entonces en la parte montañosa vivían pastores con rebaños, básicamente de ovejas, y vivían en simbiosis ambas partes, porque los pastores vendían a la gente de la planicie, les vendían productos lácteos, lana, pieles, carne, proveniente del pastoreo de abejas y de carneros quizá, y compraban los granos, las frutas, etcétera, en la planicie. Eso era una simbiosis, porque en verano los habitantes de las montañas bajaban con sus rebaños a las tierras bajas donde pastaban y abonaban la tierra con los excrementos del ganado. Era una simbiosis de un solo pueblo, el pueblo cananeo, porque ambos eran habitantes de Canaán. Aquí tenemos, esto es cerca de Nablus. Hoy día vemos que el llano en un momento dado se convierte en montaña, y entonces lo que pasó, que ya lo vimos y lo volvemos a ver, es lo siguiente: en los siglos -15, -12, final del periodo del bronce, hay muy pocos asentamientos en la zona montañosa, árida, alta de Palestina. Pero en los siglos -12, -10, que es la época de la conquista, hay una explosión de asentamientos en la zona montañosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Esos asentamientos se van a quedar de ahí en adelante. ¿Por qué se van a quedar de ahí en adelante? Finkelstein ha estudiado este tema, y él encuentra que a través de la historia antigua de Israel hubo épocas en que los asentamientos en las montañas disminuían y otras en que aumentaban. Asentamientos quiere decir que los pastores, en vez de vivir solamente de forma transhumante, de repente se instalaban en pequeños mini pueblos, y ahí tenían que cultivar algo de trigo, etc. Pero de repente desaparecían y al cabo de siglos volvían. Y él lo que encuentra es que cuando hay sequías, desastres naturales o cualquier problema en las zonas bajas que les impiden a los pastores de las zonas altas comerciar con los agricultores de las zonas bajas, tienen que producir su propio grano y su propia fruta y sus propios olivos, entonces crean asentamientos. Pero cuando vuelve a ser próspero en las zonas bajas de Canaán, dejan los asentamientos porque ellos prefieren vivir de forma transhumante con su ganado. Pero en el siglo XII eso se quedó ahí para siempre. Esos asentamientos ya no se dispersaron. ¿Por qué? Porque la sequía, que se llama la sequía micénica, entre los años -1350 y -1050, esa sequía fue tan fuerte que durante generaciones la gente de la zona alta se acostumbró a producir sus propios productos agrícolas, sus propios granos, sus propias frutas. Hicieron terrazas, hicieron depósitos plastificados para retener el agua, tenían los fuentes de los manantiales. Entonces
lo que Finkelstein nos dice es, esa gente, cananeos, se proliferaron en la época de la crisis de la zona litoral, y cuando la crisis pasó, entonces ellos invadieron esas zonas porque eran más fértiles agrícolamente y habían sido abandonadas por sus habitantes, y entonces ahí hubo la ocupación y no la conquista. Y hay una teoría alternativa, y ha habido mucho contrapunteo entre estos dos arqueólogos, con William Dever, porque William Dever dice lo mismo en parte. Los cananeos son esos de los puntos que vemos ahí mucho más densos, pero dice ellos no llegaron allí por ser pastores que se convirtieron en sedentarios, llegaron ahí porque se escapaban de las tierras bajas, porque había la sequía, había la llegada de los filisteos, había los terremotos, hubo una invasión de los egipcios. Entonces, ante todo eso, gente que vivía en las zonas bajas se fue a las zonas altas. Y eso explica esa concentración de asentamientos. En realidad, las dos cosas pudieron ocurrir. Las zonas montañosas de Palestina se volvieron mucho más pobladas por quizá huida de gente del litoral o por asentamiento de gente que antes eran pastores transhumantes. El hecho es el mismo. Es gente de Canaán, es gente que vivió siempre en Canaán haciendo negocios los unos con los otros en forma complementaria, nunca vinieron de otra parte. Ahora, aquí tenemos una reflexión que hacer muy importante. Si los israelitas eran cananeos, su religión hubiera sido politeísta, porque en Canaán está probado, en esa época se adoraba a Baal, a Astarte o a Asera, a Moloch, a Adad, a él, a Baal, a muchos dioses, y se sacrificaban los primogénitos, etc. Israel es monoteísta, entonces no pudo vivir con esos pueblos. Pero la verdad es que la religión de Israel en esta época y hasta el siglo -6 después del exilio en Babilonia ha sido politeísta. Es un mito el monoteísmo de Israel, porque la misma Biblia y la arqueología nos dice lo contrario. Nos dice que Israel fue tan politeísta como las otras etnias que convivían con ellos en Canaán. Vamos a ver las razones. El panteón de dioses del Levante, Siria, Palestina, Líbano, incluía desde antes de los israelitas a un dios principal, él. Él era él que aparece en la Biblia. En la Biblia, les he dicho antes, a veces se llama a Dios él y a veces se llama al Dios Yahvé. Entonces, él era en todos estos pueblos el dios principal. Y se adoraba a otros dioses menores, entre ellos Yahvé o Baal, y varios más. En la Biblia se menciona a Dios como él o como Yahvé. Numerosos pasajes de la Biblia critican el politeísmo de Israel. Vamos a ver luego algunas menciones sacadas de la Biblia que nos muestran que a través de todas las épocas, hasta el post-exilio, Israel fue politeísta. Se han encontrado restos arqueológicos de figuras de la diosa Asera. Esta es la diosa Asera a la que adoraban como compañera de Yahvé los israelitas antiguos. Y es muy importante esta foto por esto. Miren lo que pone ahí. Figura de la diosa Asera, Judea, siglos 8 o 6 antes de nuestra era. Siglo 6 es años menos 500. O sea, es hasta el exilio de Babilonia que se han encontrado figuras de Asera adoradas por los habitantes de Palestina. Y esto figura... Aquí tenemos al dios Baal, también una figura encontrada en la época.
Y se han encontrado figuras de Baal, acabamos de ver, y los lugares de culto que se mencionan a través de toda la Biblia, lugares altos en los que a Baal se le representaba con piedras y a Asera o Astarte con estacas. La onomástica muestra nombres basados en dioses distintos de Yahvé, vamos a ver ahora. Y la Biblia menciona en ocasiones a los dioses en el plural, Elohim. Se menciona en la Biblia además prácticas de prostitución sagrada, como en todo Oriente, y sacrificios de primogénitos. Israel solo fue definitivamente politeísta después del exilio. Vamos a ver un poco algunas pruebas de estos puntos. Antes quiero comentar que Yahvé en el origen no es un dios israelita propiamente. Se le encuentra en los documentos de Ugarit como Yahvé, como el hijo de él. Se le encuentra más hacia el norte en Mesopotamia y sobre todo se le encuentra en el noroeste de la península arábica, en la zona de Seir que vimos, y que según la Biblia es el origen de Yahvé. O sea, en zonas no israelitas se encuentra también a Yahvé, y en épocas anteriores a los israelitas, sobre todo en el caso de algunas ciudades de Mesopotamia. Pero entonces veamos algunas pruebas de todo esto. Roboam es el hijo de Salomón, o sea, empezamos la historia por el principio, después de Salomón, y encontramos esto. Los habitantes de Judá, que era la región, el reino más obediente a Yahvé, se supone. Los habitantes de Judá, nos dice el libro 1 de los Reyes, capítulo 14, 21 a 25. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor, más que sus antepasados. Además de todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Asera. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada. Estamos hablando después de Salomón, hay prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Tenemos idolatría y prostitución sagrada justo después de Salomón. Ahora vamos a ver algunos reyes intermedios y terminaremos en la época de Jeremías, que es la época final antes del exilio de Babilonia. Nuevamente en el libro 1 de Reyes, capítulo 22, Josafat, hijo de Asá, ascendió al trono de Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asá y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. O sea, incluso en los reyes supuestamente más fieles al Señor, la idolatría seguía. En 2 Reyes, capítulo 23, 4 a 7, se dice lo siguiente. Luego el rey, está hablando el rey Josías, que es el rey más querido de la Biblia, más fiel a Yahvé después de los grandes reyes David y Salomón. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Asera y todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo.
El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Asera y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la zona común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Asera. Esto se refiere al rey Josías, que es ya la época en que se va pocos años después a producir el exilio a Babilonia, es decir, el fin del Israel antiguo. Seguía hasta ese momento la prostitución sagrada, seguía hasta ese momento la idolatría. Ahora veamos el tema de los sacrificios humanos. Primero tenemos la historia de Jefté, que es uno de los jueces del libro de los jueces, o sea, un parangón moral del país. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galad y Manasés, pasó por Mizpa de Galad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, como cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y la ofreceré en holocausto. El holocausto era quemar totalmente. Pues bien, ya sabemos la historia. Él vence a sus enemigos, pero la que sale a recibirle es su hija única, y entonces Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía, me has destrozado por completo! Le juré al Señor y no puedo retractarme. La hija le dice que haga con ella según su juramento, y finalmente le pide que le dé un plazo de 2 meses para retirarse a la montaña y allí llorar con sus amigas. Él le dice: está bien, le responde él, y después, cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. Entonces ahí tenemos un sacrificio de una hija primogénita. Y en el libro segundo de Reyes, capítulo 16, dice: Acaz, rey de Judá, no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y hasta sacrificó en el fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso, o sea, siguiendo las costumbres de otros reyes de Israel, sacrifica a su primogénito, el buen rey Acaz. Y ya en el libro de Jeremías, que es lo último antes del exilio, Jeremías presencia la conquista de los babilonios. Dice en el capítulo 44, dice lo siguiente: no le haremos caso, dice el pueblo de Israel, le dicen a Jeremías, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho, ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Justo antes hubo la reforma de Josías y el pueblo de Israel no la aceptó y siguió con sus prácticas politeístas. Ahora, otro tema es que en la Biblia se menciona
a los dioses, a veces en plural, Elohim, a veces en plural, a veces se habla de una jerarquía de dioses, con él, con Elión, el rey, el dios todo, el dios altísimo, etcétera. Pero está el tema de que a menudo se llama como Elohim. Elohim es plural en los dioses. Y en las Biblias que tenemos en español, en inglés, etcétera, Elohim lo traducen por un singular, como si fuera un plural majestático que nunca existió en Jerusalén. Pues bien, Mauro Viglino, que durante 30 años fue el traductor oficial de la editorial San Paolo, afiliada al Vaticano, en la Biblia, en su libro sagrado, nos muestra que Elohim no se puede traducir en forma singular por Dios, se refiere a los dioses. Y él dice que en la Biblia hebrea masorética, que él conoce mejor que nadie porque la tradujo a varios idiomas, el verbo que va con Elohim es también plural. Hicimos, consagramos, mientras que en las Biblias que conocemos los verbos se ponen singular porque Elohim se pone en singular. Esa es otra prueba importante del politeísmo. Y hay otra prueba, por si faltaran más, que es los nombres de los personajes de Israel. Y esto es increíble. Esto lo he sacado del libro de la historia de Israel, del gran Roberán Belán. Pero también se encuentra en restos de jarras en el Israel antiguo. Fíjense los nombres que pueden ustedes encontrar en la Biblia. Abimelech es el hijo de Gedeón, uno de los jueces, y se traduce como Moloch es mi padre. Otro juez referente moral le pone a su hijo Moloch es mi padre. Jerobal significa combatiente por Baal. Es el enviado por el Señor para librar a los israelitas de sus enemigos en 1 Samuel 12:2. Ahimelech quiere decir mi hermano es Moloch. Es el padre de Abiatar, el sumo sacerdote de David, nada menos. Isbaal, hombre de Baal, es uno de los hijos del rey Saúl. Malquisúa, Mololes la salvación, es otro hijo del rey Saúl. Beliada, que quiere decir Baal le conoce, es el hijo de David con una mujer de Suarén. Baalanán, que quiere decir Baal es gracioso, es un oficial de David. Baalía, que quiere decir Baal es la esencia de sí mismo, es otro oficial de David. Y así, en incontables veces tenemos que a través de Israel, de la historia de Israel, los mismos jueces, los reyes, como David, ponen a sus hijos, en sus oficiales también, nombres compuestos de dioses distintos de Yahvé. Entonces, pues, hasta ahí llegamos hoy con esta primera historia de los libros de la Biblia. Seguiremos en el próximo vídeo con la Biblia, nos queda todavía bastante recorrido. Entre tanto, nuevamente, gracias por su atención, feliz año 2025 y nos vemos pronto.